Gira el teléfono, dice, gira el teléfono, ya. Ya estoy, otra vez ya estoy ahí. Dice vivo, le pico en donde dice vivo o ya debe estar en vivo, ¿no? Ok, muy bien. Sale. De nada, Arturo. Bueno, buenas noches, ahora sí, esperemos. Les decía que, bueno, en primer lugar agradezco a Arturo Rogerio la invitación para dar esta pequeña plática. Soy el doctor Luis Tamayo, vivo aquí en la ciudad de Querétaro. Estoy incorporado a la Universidad Autónoma de Querétaro en, en la Facultad de Psicología. Y el tema que voy a trabajar ahora es el de la locura cocida, que generó en el año 2010 un estudio que publicó la editorial Fontamara. Dicho en términos muy resumidos, lo que trabajo en ese estudio es la manera como se puede pensar lo que está haciendo la humanidad en este momento con las generaciones subsecuentes como una forma de locura, tomando la idea de aquella que existía en la Grecia clásica, que es de cuando alguien acababa con su propia descendencia, era el mayor acto de locura que podría hacer. Es decir, si pensamos en no sé, en Heracles furioso, el Heracles furioso de Eurípides, matando a sus hijos, o la Medea, también enloquecida, acabando con los hijos que ya tuvo con Jasón, etcétera, dado que en esa época los hijos eran una especie como de un resguardo ante la posible pobreza. Lo más enloquecido que podía hacer alguien era acabar con ellos. Esta es una cuestión que aparece de manera reiterada en general cuando se emplea el vocablo manía en la Grecia clásica. Incluso si se piensa en las vacantes de Eurípides, la manía y el despedazamiento, el sparagmos aparecen asociados en esa tragedia donde Ágave mata a su hijo Penteo y eso la convierte en la heroína trágica de esa tragedia. Lo que ocurre es simplemente que ella sufre las consecuencias de ese acto que realizó. Entonces, si pensamos en lo que está ocurriendo en este momento en la humanidad, y aquí son innumerables los trabajos que lo presentan. Piensen, no sé, en la doctora Brundtland, cuando en su famoso informe indica que la humanidad está acabando con el espacio vital de las generaciones venideras. Lo que plantea es eso. Si lo pensamos en los términos de la Grecia clásica, está planteando una forma de locura. Y aquí por locura no quiero que se entienda necesariamente como una cosa mala. No me parece que sea una manera correcta de pensarlo. La locura, desde mi punto de vista, lo que hace es abrir la comprensión de un espacio que la persona, entre comillas, normal, tiende a no querer, a no mirar. Es por eso que en el psicoanálisis podemos permitirnos el acompañar a alguien que incursiona en dicho campo. La locura, entonces, y aquí no hago sino acuerdo con los planteamientos que François Dawan y Jean-Marc Godelier hacían desde hace muchos años,
y que plantean claramente no solamente sus estudios sobre el Quijote, sino desde historia y trauma, y es que la locura es una forma de investigación y por tanto que en esa medida se puede acompañar ese recorrido y eso permite pasar a otra cosa respecto a esa experiencia. Entonces, en el estudio que yo les mencionaba, y aquí debo hacer una pequeña acotación, porque en esa época planteaba que era la humanidad misma la que estaba acabando con el espacio vital de las generaciones venideras, y eso hacía loco el acto de la humanidad. Pero si pensamos un poco, y esto lo vengo trabajando con base en las lecturas de obras como la de Naomi Klein o Joel Bacon en su estudio The Corporation, donde plantean que actualmente hay una entidad nueva respecto a otros momentos de la historia humana que se llama las corporaciones, o como les decimos aquí en México, sociedades anónimas de responsabilidad limitada. Y son esas corporaciones, y aquí me refiero a otro estudio de 3 suizos muy interesantes que son Vitali, Gladfelder y Battiston, los cuales publicaron en PLOS ONE en el año 2011 un artículo que se llama The Global Network, y en ese artículo señalan que solamente 147 grandes corporaciones son dueñas del 40% del PIB mundial, y algo así como 700 corporaciones son dueñas del 80% del PIB mundial, generando una situación muy particular. Permítanme. ¿Qué pasó, Arturo? Sí. Entonces lo pongo así. ¿Así está bien? Sí. No. ¿Está bien así, Arturo? Ok. De nada. Ok, un abrazo. Bueno, entonces les indicaba, estos suizos plantean en su estudio de 1911 que el mundo actual es totalmente diferente a aquel que existía en décadas y en siglos anteriores, no solamente por la acumulación de capital. El dinero del mundo, el 80% del dinero del mundo de nuestros días reposa en 700 empresas. Esta acumulación de capital es totalmente nueva, nunca había sido así en toda la historia humana. Se generan fenómenos como aquel que denuncia precisamente Joel Bacon, y lo cito, dice: una sola empresa como Pfizer, que es una farmacéutica, tiene 45 veces el capital que el gobierno de España. Estas son acumulaciones de capital realmente nunca antes vistas, y Pfizer no es la empresa más grande. La más grande es una constructora china, y por ahí andan Coke, por supuesto, y Nestlé. Son otro tipo de empresas con capitales simplemente inmensos. Y esas corporaciones son entidades que últimamente he preferido denominarlas con la terminología de Scott
de Ridley Scott, del autor de la película Alien, porque precisamente son entidades de esa naturaleza. Son especies de... como si un organismo fuera de este ecosistema ingresase y su único objetivo fuese la destrucción de todo de lo que estuviese ahí, para preservarse, por supuesto. Tampoco es la destrucción absoluta, pero las corporaciones son algo que los seres humanos creamos a principio del siglo pasado, 1913, dice Joel Bacon, y se han apoderado del dinero del mundo. Los humanos que las hicimos nacer somos cómplices y víctimas de las corporaciones. Aquí les debo decir que hay dos grandes biólogos, uno es Edward O. Wilson y otro es Garrett Hardin, el del estudio sobre los commons, que en una defensa del libre mercado, pensando en la economía y en el bienestar de los ecosistemas, son biólogos, indican que no hay que preocuparnos demasiado por el impacto del libre mercado respecto a los ecosistemas, porque va a haber un momento dado en que los dueños de las diversas porciones de la Tierra, de los diversos ecosistemas incluidos en ellas, se van a preocupar y entonces van a proteger sus intereses. Y que eso ha ocurrido en muchas ocasiones. Los ecosistemas sobreviven debido a que se llega a un equilibrio. Y ellos dicen que lo mejor que puede ocurrir es que cada porción de la Tierra tenga un dueño, porque en ese momento los dueños se van a preocupar por lo que pasa en esos ecosistemas. Esto sería válido si las corporaciones formaran parte de los ecosistemas de la Tierra. El problema es que son alien, son especies de alien, no pertenecen al ecosistema, no les interesa que haya un equilibrio y una preservación. Hay innumerables ejemplos de esto. Pongo un simple ejemplo, piensen en Bhopal, la empresa de Union Carbide, 1984 en la India. Se genera una nube tóxica, se mueren en una sola noche no sé cuántos, 5,000, 6,000, 7,000 personas. Las 2 semanas siguientes mueren otras tantas, otras 50,000 van a quedar gravemente dañadas, problemas de asma, ceguera, problemas cutáneos, respiratorios sobre todo. 500,000 van a tener daños leves. Eso fue en 1984. El dueño, el representante indio de Union Carbide, que estaba ahí, pagó una pequeña multa, se va al día siguiente, se va a Florida, nunca más vuelve a salir de ahí, muere en Florida sin pisar nunca un juzgado. Pasan los años. 2013 aparece una noticia en los medios, y es que finalmente van a ir a la cárcel los responsables del daño en Bhopal. 8 personas, todos de la India, por supuesto. Pero uno lee la nota con más cuidado y se da cuenta que de esos 8, 6 alcanzaron fianza y otros 2 siguieron haciendo recursos legales para tratar de evitar que los metiesen a la cárcel, esos 2 que no alcanzaban fianza. Es decir, y hasta la fecha, todavía no ha habido nadie que vaya a la cárcel por haber dañado a 500,000 de personas, en una época en que supuestamente no se deben hacer genocidios. Esto simplemente para mostrar
cómo las corporaciones son las verdaderas dueñas del sistema legal. Las corporaciones hacen que las leyes giren a su modo, convencen, cabildean a congresistas, diputados, senadores, corrompen gobiernos. Y eso ocurre no solamente en México, ocurre en todo el mundo. Estas corporaciones entonces son las actoras de la destrucción de la tierra, y los humanos somos cómplices y víctimas. Somos cómplices porque nosotros precisamente somos los que hacemos grandes, los que enriquecemos a las grandes corporaciones. Esto ha sido muy estudiado por Chomsky, por Jorge Riechmann. Hay muchos estudios al respecto, no solamente Naomi Klein o Joel Bacon. Entonces, pero es importante que nos demos cuenta de esto, y sobre todo que es la humanidad misma la que en este momento se enfrenta a esa situación totalmente desconocida para Freud. No pasaba eso, no era claro en los años 30. Existían las corporaciones, pero de ninguna manera eran tan potentes como lo son en la actualidad. En vida de Lacan ya estaban, pero tampoco, no se encuentran unas discusiones al respecto en esos grandes teóricos. Es un fenómeno nuevo y que vale la pena, me parece, que lo estudiemos en la medida en que el auge corporativo está generando no solamente este gran fenómeno grave, que es el calentamiento global, sino también la denominada sexta extinción masiva de las especies. Fenómeno que ya comenzó. Si ustedes ven el informe de la UNESCO del 6 de mayo de este año, recordarán, o se darán cuenta si no lo han visto, que en este momento ya se encuentran 1 millón de especies, dice el informe, en fase de extinción. Ya no podríamos hacer un museo como hay en algunas partes del mundo, donde aparecen todas las especies que están en riesgo de extinción, porque ya son demasiadas. 1 millón no caben en un museo. Y esto es una consecuencia directa de que estamos acabando con los recursos de la tierra de múltiples maneras. El más importante, quizás el primero que se describe, es lo que tiene que ver con los combustibles fósiles, la quema de combustibles fósiles, la generación de dióxido de carbono, que es un gas muy particular que permanece durante siglos en capas altas de la atmósfera, sobrecalentando la Tierra, y que está produciendo este fenómeno del calentamiento global, que es muy grave, y que realmente pone en riesgo a la humanidad al grado de que si no se cambia el modelo actual de vida, tal como indica el panel intergubernamental sobre cambio climático, lo que viene es una extinción de la humanidad hacia final de siglo. Asociado a este fenómeno tenemos el otro, que es la contaminación generalizada, la apropiación de los recursos de la tierra, la destrucción de los ecosistemas, y esto por una serie de principios que eran obvios desde el principio, pero tendíamos a no mirarlos. Hablo simplemente de que para producir los alimentos, como un ejemplo, que la humanidad consume en cantidades cada vez mayores en este momento, y de los cuales, por cierto, se tira algo así entre 30 y 40% de los alimentos existentes en las ciudades modernas. Para producir esos alimentos se utilizan una cantidad grande de instrumentos, pesticidas,
herbicidas, agroquímicos. Y uno piensa que eso está bien. La consecuencia la tenemos muy clara desde los 60. Rachel Carson escribe precisamente La primavera silenciosa, porque se da cuenta que la revolución verde, que es esta que comenzó a generar alimentos con base en agroquímicos, dejaba los campos sin aves. ¿Por qué? Porque los aves se alimentan de insectos. Y si se acaban los insectos, pues se acaban las aves. Pero eso estoy hablando de los años 60 del siglo pasado. No entendimos la lección de Rachel Carson. Se siguen haciendo pesticidas, herbicidas. El Roundup de Monsanto, ahora Bayer, ya lo adquirió esa empresa alemana, fue incluso reconocido en 2015 por la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno. Y sin embargo, es el herbicida más vendido de toda la historia. Los campesinos que producen soya transgénica en Argentina ya se quejaron. Y en todo el mundo se ven las consecuencias. Pero se requiere, es absolutamente necesario para poder sembrar transgénicos que antes se meta el Roundup, el glifosato, en las tierras de cultivo, si no tendrían la ventaja competitiva los transgénicos para poder vencer a las demás especies. Entonces, la pregunta es, si se han levantado tantas voces humanas para denunciar el carácter dañino de ese producto, ¿por qué se sigue vendiendo? Y sobre todo, ¿por qué tanto? La razón es muy simple. Y es que los que gobiernan la Tierra ya no somos los humanos. Son unas entidades denominadas corporaciones, que sí, claro, los humanos las generamos, los humanos nos enriquecemos gracias a ellos, bueno, no todos, solamente aquellos que son los dueños de ellas. Y dueños lo tengo que poner entre comillas, porque acuérdense que es muy buena la definición de esas instituciones que tiene México. Se llaman sociedades anónimas de responsabilidad limitada. Es decir, si yo adquiero acciones de la empresa Coke y en un momento dado una Secretaría de Salud realmente se pone en serio las pilas y muestra que es una empresa que produce un producto que genera diabetes y obesidad en el mundo y que por tanto tendría que estar prohibido porque los gastos de salud no los paga la empresa, los sufren los humanos y la empresa se desentiende y lo pagan los gobiernos, ¿no? Los que mueren son los humanos. Al alien, a Coke, no le importa lo que pasa con sus consumidores. No hace equilibrio con el ecosistema, para hablar en los términos de Garrett Hardin y Edward Wilson. Lo único que le interesa a una corporación es el retorno lo más rápido posible del capital invertido. Lo curioso es que los humanos formamos parte de esa situación, nos damos más o menos cuenta de esto y no lo detenemos, somos incapaces. Es más, nos creemos pequeñitos, hasta la esperanza de cambiar las cosas nos la robaron. Es como las tabacaleras se pueden dar el lujo de decir en las cajetillas, este producto es cancerígeno, este producto mata,
mostrar unos pulmones ennegrecidos, ¿no? Porque saben que la gente que pasó del cuarto cigarro, porque después del primer cigarro la gente no quiere fumar, pero cuando ya pasó del cuarto ya se acostumbró y ya va a ser muy difícil que lo deje. Es una adicción muy complicada. La cantidad de muertos que genera por cáncer de pulmón, cáncer de garganta, problemas, piensen en Freud, es enorme. Pero hasta la gente agarra su puro o su pipa para parecerse a Lacan o para parecerse a Freud. Es casi patético. Eh, eh, si ven ustedes, y por favor les ruego que lo hagan, la cantidad de muertes que produce la adicción al tabaco es muy peculiar. Las empresas se pueden permitir poner esas cosas horribles en las cajetillas porque saben que las personas son adictas y ya no van a poder dejar eso, o les va a costar muchísimo trabajo. Y basta con que en algunas series o películas pongan a los más guapos, a las personas más atractivas con un cigarro en la boca, para que otras personas, los humanos somos animalitos de imitación, y nos queramos parecer a ellos y entonces compartamos vicios. Es muy curioso. Con esto estoy hablando de formas de locura. Es por eso que esto se denomina así locura ecocida. Hay personas que en este momento, cuando se sienten deprimidas, dicen, y yo lo he escuchado, es que tengo que ir a comprarme algo para no sentirme tan mal. Es curioso. El mismo Fromm escribió hace muchos años su Ser y Tener para decir, por tener cosas eso no te hace mejor. Pero mucha gente realmente se siente mejor cuando adquiere algo, ¿no? Siente como si se superase de alguna manera. Yo espero que en las décadas venideras haya personas que vayan al terapeuta por consumismo, ¿no? Por no poder dejar el consumismo. Por fenómenos ligados a la locura ecocida, que también está en la competencia. Lo que ha hecho exitosa a la especie humana, y decir desde sus albores, fue precisamente la capacidad cooperativa. Pero desde hace ya varios siglos se ha instalado en la humanidad la idea de la competencia. Tenemos que ser el número uno, tenemos que vencer a otros, tenemos que pisotear incluso a otros, perdiendo de esa manera una serie de virtudes que tenía la humanidad antes y que le permitía incluso formas culturales como el tequio, una fórmula de compartir el trabajo existente en las comunidades antiguas de México, una práctica precolombina, o el Ubuntu del norte de Sudáfrica, de esas tribus donde no se puede ser feliz y los demás no lo son también. Entonces, pensar en cómo la locura se puede presentar bajo estas formas, me parece que vale la pena. Vale la pena que los científicos sociales nos interesemos por esos temas y que los terapeutas comiencen a intentar reflexionarlos. La situación de la humanidad venidera
puede ser muy grave. Ya se puede incluso prever cómo va a ser la crisis que viene. Que no va a ser como dicen algunos, porque casi se queme la tierra. Eso no va a pasar. Antes de eso, o antes de una glaciación, que es la otra posibilidad, son fenómenos extremos, los dos pueden ser posibles. La glaciación en las partes más septentrionales del hemisferio norte ocurrirían debido a que se interrumpiese la corriente termoalina, la llamada Gulf Stream, que va desde el Ecuador y calienta las costas europeas. Puede ocurrir eso. A mí me parece que no va a venir de esa manera. El fenómeno va a estallar como ya pasó en Siria. Quizás algunos de ustedes recuerden, Siria fue una nación muy curiosa. No entró la primavera árabe a pesar de que tenía pues gobiernos tan dictatoriales como otras naciones de esa región del mundo. Pero les pasó otra cosa, ocurrió una sequía que duró 5 años y que obligó a 1 millón de sirios a emigrar del campo hacia las ciudades, generando un desequilibrio tal que se generó un ejército, ISIS, que se opone al gobierno en turno, y bueno, el resto es historia actual. Una cantidad enorme de refugiados en las naciones vecinas, incluso llegan hasta Europa. Ingresan muchos menos en Europa de los que los europeos reconocen. Son muchos más los que están en las naciones vecinas, también desequilibrando las naciones vecinas. Pero, reitero, la causa fue un fenómeno hidrometeorológico, una larga sequía y una cantidad enorme de refugiados ambientales. Esto es algo que ya estaba previsto, ya estaba escrito por científicos del panel intergubernamental sobre cambio climático como un posible fenómeno. Con esto quiero decir, y aquí no hago sino seguir las tesis freudianas de la última época de su vida, donde Freud indicaba que el psicoanálisis no estaba limitado al consultorio. El psicoanálisis permite mirar aspectos de la realidad que se encuentran en otros espacios. En el malestar en la cultura, en el porvenir de una ilusión, incluso en textos pequeños sobre que aparecen a lo largo de toda la obra de Freud. Hay reflexiones acerca de lo que ocurre con la humanidad con una mirada psicoanalítica, y por psicoanalítico no me refiero sino a esta mirada sobre sí mismo que se hace ante un otro. Esto, el método psicoanalítico que cualquiera que en un momento dado es llamado por esta práctica, hace este pensarse a sí mismo ante otro. La humanidad también puede ser algo que se piense a sí misma. Creo que es una tarea que corresponde también al psicoanálisis. Así lo entendía Freud, al menos en mi lectura. Así lo entiende Dawan, François Dawan, y bueno, y muchos otros. De ahí surge precisamente la idea de pensar sobre la locura ecocida y ante precisamente la emergencia. Estamos en este momento en una situación en la que vale la pena reflexionar un poco. Me detengo para ver un poco las preguntas que
Qué bueno, son saludos. Les agradezco a los amigos que están por ahí. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto la veo, si es que puedo responder. Añado un detalle que me brinqué, que es la presencia del pensamiento de autores como Martin Heidegger. Ustedes saben, Heidegger realiza un estudio de la humanidad muy interesante desde su obra Princeps, que es El ser y el tiempo, donde él se dedica a plantear, bueno, en esta búsqueda de tratar de estudiar el ser en general, estudia los existenciales, es decir, en esta cosa que denomina la analítica existencial, las cualidades de este ente que se pregunta, que es cada uno de nosotros, esto que él denomina el Dasein. Y entonces, en el estudio de este que somos en cada caso nosotros mismos, él indica que el Dasein está en estado de perdido. Y este Dasein puede recuperarse, puede encontrar el sentido de su existencia, puede despertar. Y aquí me refiero a uno de lo que él llama los temples de ánimo fundamentales, que es eso, el despertar. Stimmungen. Y para lograrlo tiene que, bueno, una manera, que es la que él encontró, que es precursando la muerte. Precursar la muerte, dice Heidegger, le permite a alguien que está en estado de perdido pasar al estado de resuelto, pasar a ser un Dasein propio, un sujeto cuya vida tiene sentido. Esto es un tema que también vengo trabajando desde hace algunos años, vinculándolo con tesis como las planteadas por Lacan, y bueno, es otro de los autores que considero más interesantes, y que han dado mucho para pensar estos temas en la humanidad. Y estoy hablando no solamente de la obra de Hans Jonas o de Hannah Arendt, grandes lectores de Heidegger, alumnos de Heidegger, sino de Günther Anders. La obsolescencia del hombre es un texto de una calidad excepcional. Y bueno, hay una pregunta. Dice, al considerar a los corporativos como no humanos, ¿será que los humanos dejarán de existir y solo quedarían los hombres poderosos? Lo que pasa es que las corporaciones no son hombres. Las corporaciones son pagadas por los hombres. Los hombres, yo decía hace rato, la humanidad es víctima y cómplice. Piensen, el dueño de la corporación lo que pretende es que se regrese su capital lo más rápidamente posible. No le interesan gran cosa a los consumidores, le interesa que el capital retorne lo más rápidamente posible e incrementado. Los CEOs, los llamamos gerentes de las empresas, tienen una tarea, y es que el retorno del capital sea rápido y que se obtenga eso. Un gerente que no devuelve dinero rápidamente e incrementado, lo corren. No vale la pena que esté ahí. La empresa debe crecer para que los dueños obtengan el retorno de su capital. El consumidor importa no gran cosa, importa que compre, que darle lo mínimo para que siga comprando.
por eso que pueden ocurrir fenómenos como la obsolescencia programada. Lo importante no es que el producto sea bueno, lo importante es que sea lo menos, que tenga las características mínimas para que se siga vendiendo. Y se echa a perder rápido, está bien, porque entonces va a querer comprarlo más. Hay todo un trabajo, hay estudios acerca de las bombillas, pero es prácticamente cualquier producto derivado de la producción en masa. Se trata de que dure poco, porque si no se agota el mercado. Y una empresa necesita preservarse, y para preservarse necesita seguir vendiendo. Entonces, la humanidad se requiere solamente en tanto consuma, pero si la vida de las personas decrece, si su cantidad de años que vive también decrece, realmente eso no importa gran cosa, no a las corporaciones. O la calidad, o sea, eso no tiene mucha importancia. Hay un fenómeno que ahorita está ocurriendo que llaman la cuarta revolución industrial, donde se habla de una producción con base en máquinas, con base en robots. Y uno dice, pues qué interesante, ya lo está haciendo Tesla y otras empresas. Pero si lo hicieran todas, claro, el hombre ya no trabajaría. Pero si el hombre no trabaja, entonces ya no tendría dinero. ¿Cómo podría adquirir los productos si no tiene dinero? Es muy raro eso, ¿no? Sin embargo, se dice que para allá va la cuarta revolución industrial. Es una cosa que, sinceramente, yo no acabo de entender, porque me parece muy rápidamente claro que es absurdo, pero así lo están planteando, o así lo entiendo, quizás estoy equivocado. Pero bueno, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, creo que ya estamos casi en tiempo. Hay un punto también que menciono en el libro La locura cocida, que tiene que ver con el tipo de mundo en el cual vivimos los humanos. Aquí no hago sino retomar tesis que están obviamente en Lacan, en Derrida incluso, como los humanos en tanto entes simbólicos vivimos en un mundo muy diferente al de los animales. Somos seres históricos y seres que pueden vivir en un mundo muy diferente, en un mundo de palabras. Nosotros podemos hacer cosas muy extrañas que un ser humano puede matarse para que le den un papelito. ¿No? Yo no sé cómo podría hacer con un caballo, con un perro, ¿no? Para que lo hiciera hacer muchas cosas y al final le diera un papelito. ¿No? Le puedo dar una pella de alimento, lo que se hace los conductistas, ¿no es cierto?, con las ratitas, para que realicen determinada conducta, las mato de hambre, les enseño lo que tienen que hacer para obtener un poquito de alimento. Los humanos tenemos un paso previo, que es que nos den un papelito, ¿no? Eso es curioso. Eso lo hacen los humanos, no lo hacen otras especies de la Tierra. Y eso es precisamente porque somos entidades simbólicas. Y esto produce fenómenos realmente muy curiosos que nos hacen vivir en un mundo muy particular,
Lacan decía, vivimos en la realidad, en una realidad que es imaginario-simbólica. Necesitamos precisamente de que sobrevenga la locura para que nos demos cuenta de que hay un tercer elemento para que existe el real. El real ocurre fuera del imaginario y del simbólico. Irrumpe, es imposible desde el punto de vista del imaginario y el simbólico, pero forma parte también del mundo en el cual estamos. Y tendemos a no mirarlo precisamente porque vivimos en un mundo de palabras y estamos muy contentos, un mundo ordenado, donde la locura es algo que hay que expulsar, que hay que rechazar. Afortunadamente el psicoanálisis es algo que le da lugar y que es capaz de escuchar y acompañar. Es por eso que la mirada puede ser un poco más amplia que la que permiten otras prácticas. Ese es otro elemento que también es curioso, pero que precisamente nos encadena en términos globales a fenómenos, nos hace vulnerables a la explotación. Nos permite entrar en el mundo corporativo en la medida en que nos enajena con cierta facilidad. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario más. Estamos, si no me equivoco, en tiempo. Sí. Sí. ¿Algún punto más? Bueno, pues si no, si les parece bien, podríamos dejar aquí. Les agradezco infinitamente su atención. Espero que esto les haya resultado interesante y desde Querétaro les mando un saludo muy, muy afectuoso. Hasta luego. Hasta luego, Arturo. Hasta luego, amigos.